RTP. Está con nosotros ya a esta hora don Ramón, 7:44, el abogado Patricio Morales Velasco. Él está con nosotros para hablarnos sobre qué mecanismos se sugieren para impulsar el empleo. Él es asesor jurídico del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Vamos a hablar de este tema. Bienvenido a la mañana en RTP, abogado, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor para mí acompañar en estos espacios de opinión informativos. Gracias. Bueno, en efecto, el tema es interesante, ¿no? Sobre el tema del trabajo, la situación que atraviesa el país, y siempre es importante que la ciudadanía tenga claro cuáles son las herramientas por las que disponemos. Gracias por su tiempo. Iba a iniciar por un dato importante y ahí dar paso a esta ronda de preguntas. El 70% de los desempleados en el país se encuentran en un grupo etario entre los 15 y 34 años de edad. ¿Cómo superar esta falta de generación de oportunidades de empleo y por qué se cae justamente o por qué pesa sobre este grupo etario esta problemática? Bien, en primer término es necesario que tengamos claro la importancia que existe sobre crear puentes, crear un gran consenso nacional entre el empleador, el trabajador y el Estado, porque es urgente en realidad la obligación que tiene la actual administración de generar plazas de trabajo. Y en efecto, este grupo en específico que se manifiesta, el grupo joven, atraviesa un grave problema, pues la falta de fuentes de empleo formales les ha llevado a la invisibilización en el mundo del trabajo. Afortunadamente, de conformidad con estudios realizados de manera internacional, el ecuatoriano demuestra una gran capacidad de emprendimiento, pero lamentablemente esto le lleva, como manifiesto, a la invisibilización, a la informalidad, y es por eso que cuantificablemente nos lleva al hecho de considerar que en este grupo específico de jóvenes de los 15 hasta los 30 años no entran en un grupo normalizado, formalizado por el ministerio, para poder entenderse que forman parte de un grupo de trabajo establecido que pueda tener ese derecho a la estabilidad laboral y, cómo no, que le permita a la sociedad poder llegar a establecer lo que es el proyecto de vida, lo que es el derecho a la vida digna, y es una obligación, como manifiesto, en este momento precisamente coyuntural, de parte del Estado, de parte del empleador y de parte del trabajador. Hay que romper paradigmas sobre el desarrollo, sobre el entendimiento de lo que es el trabajo en nuestra sociedad, empezar a entender que es una retroalimentación entre el trabajador y el empleador, que el tener trabajo no es un simple beneficio que te da el empleador, sino que también el trabajo es algo que le permite al empleador desarrollar su actividad económica por medio de la fuerza del empleo. Entonces, es importante que podamos entender que la falta de fuentes de empleo formal obedece a una falta de consenso en este momento entre lo que significa el gobierno central, los empleadores y también gran parte de la organización de trabajadores. Y sí, y justamente, abogado, el tema también del alza salarial para el 2026, donde el ministro de Trabajo anunció que está entre los 10 y los $20, ¿no? Usted sabe que va a ser un golpe bastante fuerte y es entendible, pero tampoco es que los negocios están, bueno, floreciendo. O sea, aquí realmente cada vez hay más despidos y cada vez hay menos contratación. Entonces, ok, yo puedo entender que tienen que subir el sueldo, pero para mí me parece más importante es la creación de nuevos empleos y justamente empujar un poco este trabajo por hora, específicamente en el sector turístico, que obviamente se maneja entre feriados, entre temporada, Navidad, que muchas empresas necesitan mano de obra, pero temporal. Bien, lo que nosotros debemos tener claro es que efectivamente la narrativa que se ha manejado, podría decirse en los últimos 20 años, por parte de las organizaciones que representan a ciertos sectores de la clase trabajadora, ha incurrido en lo improductivo, en lo cotidiano, y al punto de que la sociedad ya no tiene ningún tipo de certeza sobre los resultados que esta dirigencia de la clase trabajadora en ciertos sectores no da resultados. ¿Por qué manifiesto esto? Porque esto del aumento, del incremento salarial, todos los fines de año, siempre es la misma expectativa.
Hay un sector de la organización sindical de representación de trabajadores que plantea aumentos de 100, de $120, que se contraponen, se polariza totalmente con lo que es la perspectiva de lo que el Ministerio de Trabajo puede llegar a plantear. Lo que se debe hacer, como bien indico en primer término, es crear puentes, un gran acuerdo nacional, y por medio de ese acuerdo nacional realizar una perspectiva de avance económico a futuro que le permita al trabajador poder establecer una proyección económica. Es decir, si un gobierno ingresa y propone la necesidad de un alza salarial en virtud de la canasta básica, podría ser planteado que en 4 años lleguemos a alcanzar esta cifra en específico. Pero no podemos estar a la expectativa todos los años con se aumenta 5, se aumenta 10, se aumenta 8, se aumenta 20. Esto genera incertidumbre en la sociedad, porque si bien el salario básico que se tiene al momento fue aumentado, si no me equivoco, el último año $10, no alcanza a cubrir con la canasta básica que está aproximadamente en los $850. Y lo que bien manifiestas también es cierto, la falta de fuentes de empleo obliga al sector empleador a decir, yo no puedo incrementar tanto la remuneración mensual si no he tenido este tipo de ingresos. El problema radica en que actualmente la producción y el mundo del trabajo tiene un choque, pues se está convirtiendo en algo de acumulación y de venta muy elevada, de precio caro, mientras que la fuerza de trabajo y la remuneración por esa fuerza de trabajo no ha tenido un avance mayor. ¿Por qué le manifiesto esto? Porque, en ejemplo, en el sector público, desde el 2012 no ha existido un incremento del alza salarial. Y esto le está alcanzando, el costo de la vida le está alcanzando ya al salario que generalmente maneja el sector público. Y el sueldo básico se está quedando relegado. Entonces, en ese sentido manifiesto la necesidad imperiosa de que los sectores del trabajo en nuestro país, el mayor empleador que es el Estado, el sector empresarial y las organizaciones de trabajadores deben crear un puente, un consenso. ¿A qué tipo de Estado, a qué tipo de país trabajador queremos llegar? ¿Qué queremos garantizarle al empleador y qué queremos garantizarle al trabajador? Siempre respetando las normativas que garantizan el derecho de los trabajadores a la estabilidad y a un salario digno, pero también respetando la obligación que tiene el Estado de viabilizar el trabajo por medio de dádivas o primas para los empleadores para que puedan generarse estas plazas de empleo tan necesarias en nuestro país. Y justamente, abogado, otro tema que yo creo que a veces los grupos que manejan estos sindicatos de trabajadores y los derechos de los trabajadores, ¿están planeando realmente ellos entender que muchos de los trabajos mecánicos y que ya está sucediendo va a ser tomado por la inteligencia artificial? Usted ve cajeros ahora automatizados, no necesitan una cajera. Tienes los paneles solares que se supone que tenías que pagar y ya están en totalmente independencia muchas de las empresas. O sea, tú no puedes seguir pensando en los 80 y en los 70 que tú manejas personas que realmente van a terminar sin trabajo. Mírate toda la parte de marketing, toda la parte de desarrollo de las empresas va a ser tomado por la inteligencia artificial. Entonces, además de que no hay empleo, vas a tener una gran cantidad de personas que van a perder el empleo. ¿Se están preparando estos sindicatos de trabajadores para entender ese proceso o seguimos en la misma retórica de decir aumenten cada año sin lo que tú estás diciendo, que me parece sumamente importante? Trabajos donde las dos partes se tienen que sentar a realmente planear o hacer un protocolo para futuro. Exactamente, y es por eso que insisto en la importancia de que los grupos, los sectores que se reúnan puedan llegar a determinar qué clase de país queremos ser. Nosotros podemos tener por medio de políticas públicas, por medio de acuerdos, por medio de consensos sociales, llegar a determinar qué tipo de país nosotros queremos ser. En efecto, el momento en el que nosotros ya nos enfrentamos a esta imposición de la globalización como es ya la tan famosa inteligencia artificial, deben existir mecanismos normativa
que no debe ser impuesta efectivamente por el poder de turno, sino que tiene que ser consensuado entre los distintos sectores que conforman el mundo del trabajo. Y debemos determinar qué tipo de sociedad laboral queremos ser. Vamos a permitir que la inteligencia artificial ingrese a este sector del trabajo, vamos a permitir que de manera descontrolada se apodere de ciertas plazas de empleo, relegando al trabajador al desempleo, a la desocupación y beneficiando en cierta medida también al sector empresarial, porque el sector empresarial también va a poder darse cuenta de que al utilizar este tipo de herramientas tecnológicas abaratará muchos costos en lo que es mano de obra. Pero eso no beneficia al colectivo, no beneficia a una sociedad en específico. Yo tengo la oportunidad y el honor de ser asesor jurídico del Parlamento Laboral Ecuatoriano y de la central sindical más antigua de este país, como es la central sindical CEDOCLAC. Nosotros hemos realizado mesas de estudio, mesas de trabajo, en el que hemos planteado lo difícil que será poder determinar ante la sociedad qué rangos o qué espacios del trabajo deben ser puestos a consideración para ser empleados por la inteligencia artificial. Nosotros no nos podemos oponer al desarrollo y no podemos quedarnos, como bien manifiestas, en la época de los 70s y de los 80s. Debemos caminar de conjunto con el desarrollo de lo que es el sistema económico y lo que es el sistema del trabajo. Y en este sentido, abogado, quisiera consultarle algo. Ahorita que menciona que usted es o forma parte de la CEDOCUT. CEDOCLAC, ok, CEDOCLAC. Quisiera consultarle cómo avanzamos, le damos paso a esto que usted acaba de mencionar, ¿no? A no quedarnos como descontinuados en ciertos oficios, labores, trabajos, empleos que se generan en el país, cuando tenemos, por ejemplo, todavía una falta de tecnificación en el agro, cuando nuestro sistema de buses y choferes manejan en situaciones también todavía no tan garantizadas, precarias. O sea, ¿no cree que también hay que hacer un mea culpa desde el lado del sindicalismo en el cual no se ha logrado avanzar en lo más básico, por lo menos en garantizar la seguridad, las condiciones laborales de nuestros trabajadores? Por supuesto. Yo creo que todos los sectores del trabajo estamos en la obligación de hacer una mea culpa sobre lo que está sucediendo. No solamente el sector sindical, sino también el sector empresarial y obviamente el Estado. ¿Por qué manifiesto esto? Porque nosotros dentro de las organizaciones sindicales hacemos lo que medianamente nos permite las capacidades y las posibilidades. Uno de los grandes problemas que atraviesa el sindicalismo nacional es la falta del salto generacional. La narrativa y el entendimiento social sobre lo que es el sindicalismo es que siempre están los mismos, siempre son las mismas personas, siempre son los mismos actores, pero también es importante entender que grandes sectores de la juventud ya no les interesa el sindicalismo, ya no les interesa la dirigencia sindical y es por esa razón que siempre parecen los mismos actores. Pero no podemos generalizar, porque hay varias centrales sindicales y hay varios actores sindicales que sí entienden la obligación que existe de ceder espacios y de permitir ese desarrollo generacional. El momento en que nosotros entendamos la obligación de que se dé este cambio generacional, entenderemos también que existen nuevas ideas, preparación académica y nuevo entendimiento social para poder enfrentar estos nuevos escenarios, como es el de la inteligencia artificial, que manifiesto preocupa mucho, porque ya, como bien indican, se va presentando en distintos sectores del mundo del trabajo, y empieza muy poco. El otro día fui yo al comisariato y ya ni siquiera te atiende una persona, tú vas directamente a la máquina e ingresas los productos, pagas y ya no te atendió, ya no fue personalizado, ya se perdió una plaza de empleo en ese sentido. Entonces sí es muy importante que entendamos que este es el momento preciso en el que podemos nosotros llegar a crear puentes con el gobierno y con los empresarios para poder solucionar esta tendencia, este problema que se está ya generalizando sobre lo que es el subempleo y la precarización del trabajo. Recién escuché yo las manifestaciones del señor ministro, a quien le auguro el mejor de los éxitos, porque el éxito de él será el éxito de todo el mundo del trabajo en este país. Pero insisten, pese a la voluntad popular, en plantear de una u otra manera el trabajo por horas.
han dicho que van a buscar los mecanismos para flexibilizar el horario de trabajo de manera semanal, que eso no será trabajo por horas, pero ya existe un mecanismo normativo que es el contrato a tiempo parcial. Entonces, es necesario que tanto la clase trabajadora, sus dirigentes y el Estado pensemos a futuro. No podemos estancarnos con mecanismos del pasado que, sobre todo, el pueblo ha manifestado que no está de acuerdo en que vuelva como es el trabajo por horas. Abogado, le agradezco muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, un honor. RTP